Vamos a comenzar. En primer lugar, en nombre de nuestra presidenta Marigen Horkon y de nuestro rector Gutemen Martínez, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia de nuestro ciclo académico La historia reciente de Chile, su apego a la libertad y a los derechos humanos. Saludamos a nuestros estudiantes que están ahí en alguna sala viendo esta conferencia y también a todos nuestros directivos, docentes y público en general que nos acompaña. Quiero saludar especialmente a nuestra expositora, Romy Schmidt, por haber aceptado esta invitación a ser parte de este ciclo. Contarles que nosotros comenzamos a mediados de junio con la primera conferencia que fue sobre Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, que la hizo el doctor en Historia, don Enrique San Miguel. El martes 20 de junio estuvimos con Álvaro Varela, abogado, quien expuso sobre la Vicaría de la Solidaridad, la defensa de la libertad y los derechos humanos. El 28 de junio, Ignacio Walker nos dio una mirada de la historia reciente de Chile, y el jueves 27 de julio estuvimos con el historiador Alejandro San Francisco revisando su exponencia de Chile entre las revoluciones y la democracia 1960-1990. Todas estas conferencias están en nuestro canal YouTube por si alguien quisiera revisarlas. Para la universidad ha sido muy relevante este ciclo, porque hemos revisado esta historia reciente y también mirado qué es las enseñanzas que tenemos que tener como país y como sociedad para nuestro futuro. Y por eso invitamos a Romy en un tema que para nosotros creemos central, que es patrimonio, memoria y derechos humanos. Romy, para quienes no la conocen, fue ministra de Bienes Nacionales de la presidenta Bachelet y fue directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es abogada y magíster en inclusión. Ha tenido una vasta trayectoria laboral, política y académica en diversas casas de estudio. Así que, Romy, muchas gracias por acompañarnos y te dejo para que puedas hacer tu exposición. Muchas gracias, Francisca. Parto con un muy afectuoso saludo para Maringen Horkon, a quien conozco, valoro y quiero mucho. Por supuesto, un saludo a todas las autoridades de la universidad, docentes, público en general, y bueno, a quienes más me interesa conocer y conversar de alguna forma, que son los alumnos y alumnas que están presentes acá. Comentábamos antes de empezar que, por lo menos para mí, es muy incómodo hablar, hacer clases y recibirlas también a través de una videoconferencia, pero esto me permite llegar a gente que no podría, sino, así que voy a tratar de adaptarme y hacerlo lo más didáctico posible dentro de lo que esta herramienta permite, y desde ya les pido excusas porque sin duda no es lo mismo, no voy a hacer igual a través de una cámara que mirándonos a los ojos. Pero bueno, dicho esto, partamos con el tema y también quiero agradecer la iniciativa. Justamente algo que nos falta reflexionar, que nos falta conocer, de lo que nos falta conversar es de la memoria de los derechos humanos. Muchas veces ni sabemos que estamos hablando de los derechos humanos, no tenemos real conciencia, pero están cruzados en el día a día, en cada acto, en cuando salgo a la calle, cuando tomo el auto para manejar, cuando soy peatón, cuando compro algo. De alguna manera u otra nos relacionamos con los derechos humanos. Y lo que no tenemos gran conciencia es que esto como nación, como país, como ciudadanos, nos va formando
una idiosincrasia y va creando nuestra propia memoria. La memoria no solo dice relación con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura que hubo en Chile, también hay una memoria, por ejemplo, para la vulneración a todas las personas que son discriminadas por raza, por sexo, por orientación sexual. También van creando su propia memoria y el país completo. Entonces, esto es algo muy dinámico. La memoria no es algo estático, pero a lo que en esta charla yo me voy a abocar es justamente un trozo de nuestra memoria, es la construcción de nuestra memoria que va desde el 11 de septiembre del 73, con el golpe y la asunción de la dictadura, hasta que esta termina con el cambio de mando con el presidente Elwin en el año 89. Ese es el periodo sobre el cual vamos a conversar, ya que esos son los 50 años, ¿no?, que estamos conmemorando. Primero, justamente en esto de explicar que toda esta construcción ciudadana va moviéndose, va creciendo, pero hay que rescatarla, es que yo partí preguntándome por qué tenemos que recordar los conflictos. He escuchado muchos comentarios en torno a la conmemoración de los 50 años de gente que dice, pero si esto es algo que nos divide a los chilenos, ¿para qué lo vamos a recordar? ¿Para qué hacer alarde de lo que pasó si ya pasó? ¿Mm? Enfoquémonos en lo que viene, no miremos hacia atrás. Bueno, un conflicto armado, por supuesto de dimensiones gigantescas versus lo que vimos en Chile, pero no por eso el nuestro fue menos traumático, fue el de la Segunda Guerra Mundial. Y las Naciones Unidas pensó por qué era necesario promover y recordar esa memoria. ¿Por qué conmemorar el Día de la Victoria? ¿Por qué seguir conociendo la historia de la Segunda Guerra Mundial? Y la ONU nos dijo que era importante, que era necesario para promover la reconciliación, la cooperación, los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, tiene sentido, sin duda, recordar, aunque divida, aunque muchas veces duela, pero es importante hacerlo. Y recordé unas preguntas de la última encuesta CEP, aquí a la vuelta de la esquina, en julio de este año, que me dieron un poco de escalofrío, me hicieron pensar también por qué es necesario recordar y conocer la memoria en Chile. Porque el 79% de los chilenos dijo que está de acuerdo o muy de acuerdo en que la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes que los niños debieran aprender. Es decir, la enorme mayoría de la ciudadanía piensa que antes de enseñarles la solidaridad, antes de enseñarle a los niños cómo convivir entre ellos, cómo convivir en la sociedad, lo más importante es que aprendan obediencia y que respeten a la autoridad. Este concepto valórico de la violencia y el respeto por la autoridad es la dictadura. Lo más importante para que una dictadura se sostenga es que tengan los ciudadanos a los cuales dirige, tengan estos valores preponderantes. Y eso es lo que mayoritariamente los chilenos quieren, que sus hijos, que nuestros niños aprendan. Y además, el 54% dijo que estaba de acuerdo en que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Fantástico.
pero significa que hay un 46% que dice que no es la democracia la forma de gobierno que más les acomoda, que más les gusta o que necesitamos. Un 46%, casi la mitad de la población, no estima que la democracia es importante, es trascendente y cree que hay otra forma, que obviamente es dictatorial o algo anárquico, que debería de imponerse en el país. Eso también nos habla de lo feble que hoy es nuestra institucionalidad, de lo vulnerable que puede ser eventualmente eh, la democracia y caer en un conflicto nuevamente como aquel que hoy día estamos recordando con distancia. Además, otra cosa interesante de pensar y de entender en estos 50 años es que nuestro golpe de Estado fue distinto. Fue distinto que de los otros, tanto en las consecuencias como en aquello que destruyó. ¿Por qué? Porque el gobierno de Allende fue algo único hasta el día de hoy. No ha habido una experiencia similar en el mundo, no hablo del país, en el mundo. Estableció un modelo que era un cambio político revolucionario. No solo político, también social, también cultural, un cambio muy profundo, muy revolucionario, pero democrático. Fue con los votos. Los chilenos votaron para que Allende, cuyo programa era conocido, llegase a la presidencia. En todas las otras partes del mundo, por supuesto que ha habido cambios revolucionarios, pero a través de un conflicto armado, no a través del voto. Y eso nos hace muy especial. Y el golpe también fue mucho más complejo porque no estaba terminando eh, una, un sistema socialista autoritario, estaba terminando con un gobierno democrático. Entonces, esta forma tan especial y única que tuvimos para establecer estos cambios tan profundos en nuestra sociedad, nos puso en la mirada y en la referencia especialmente del tercer mundo, especialmente en América Latina, pero no exclusivamente. Europa estaba fascinada con este gobierno. En ese entonces, en la época de los 70, al inicio de los 70, eh, el mundo era bastante de izquierda. Y ver esta manera, algo que molestaba era que se llegase a un gobierno totalitario de izquierda, pero este ejemplo era muy interesante. Entonces, significaba, así como un ejemplo, significaba una amenaza para aquellos a los cuales esta ideología democrática combatía, que eran a los grandes conglomerados económicos y también a Estados Unidos. Por lo tanto, eso hizo que Allende, antes de sentarse en la moneda, ya tuviese fuertes cuestionamientos y la verdad es que hoy día sabemos que iban un poquito más para incluso asesinarlo antes de que asumiera la presidencia. Entonces, esto marcó que el golpe de Pinochet fuera mirado hasta el día de hoy de una manera muy distinta a los otros golpes, porque lamentablemente, por ejemplo, América Latina, casi todos los países tuvimos dictaduras en los mismos periodos, pero ninguno trascendió internacionalmente como el nuestro. Es más, yo me atrevería a decir que en el mundo, por lo que más se conoce a Chile, es por Allende y por Pinochet. Por Allende, por esto que acabo de contar, y Pinochet, porque fue el que lo derrotó y lo mató. ¿Mm? Entonces esto nos hace entrar a los 50 años con una mirada
distinta, algo de actualidad que tenemos que cuestionarnos si en realidad es tan lejos que un conflicto así llegue a nuestro país de nuevo, y también con una mirada histórica, una mirada de contexto para saber eh, qué, qué se está rompiendo con el golpe militar. Yo voy a hacer una primera pausa a los 33 años de conmemoración. Lo que yo quiero transmitirle es, en mi visión, acá la universidad me dio la posibilidad de hacerlo así, y mi acercamiento más directo a la memoria fue hace 33 años, cuando llega la primera mujer a la presidencia del país, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que además no solo llegó sola a la presidencia, sino que impuso un gabinete paritario. Pero ella era alguien muy especial desde la mirada de la memoria, porque ella no solo fue víctima de violación a los derechos humanos durante la dictadura, sino que su padre, un general de las Fuerzas Armadas, lo detuvo la dictadura porque él estaba en contra del golpe, lo encarceló, lo torturó y lo mató. Y a ella y a su madre también la detienen, también la torturan, y tiene que irse al exilio. No se va a cualquier lugar, se va a la RDA, la República Alemana Democrática, es decir, la república que era de la orbe de la URSS, y está varios años exiliada allá. Entonces, si ella no tenía una sensibilidad especial con este tema, ¿quién? ¿Y qué pasaba entonces en torno a la memoria en Chile? Habían muy pocos sitios de memoria, habían pocas colecciones, y por lo tanto había poca posibilidad de realmente sentir lo que significó la represión, la violación a los derechos humanos. Es muy distinto que a uno le cuenten lo que pasó, que yo pueda leer lo que pasó, pueda ver imágenes, fotografías, películas, a que yo llegue al lugar en que sucedió, a que pueda sentir, por ejemplo, lo frío de esa cama de metal en que torturaban a la gente. Pueda ver esos lugares donde en 1 metro cuadrado encerraban por días a 4 personas. Cuando sepa lo que es estar ahí, 4 personas encerradas, vea ese espacio, lo sienta, entre, realmente voy a entender la dimensión de esa tortura. Entonces, eso escaseaba, y bueno, la presidenta me hizo parte de este gabinete paritario en bienes nacionales, y bienes nacionales es un ministerio que administra el territorio fiscal, que aprovecho de pasar un comercial, es el 33% del territorio nacional es fiscal, está especialmente en los dos extremos del país. Y por supuesto, en las ciudades hay mucho territorio fiscal muy variado. Por ejemplo, la moneda es propiedad fiscal, ¿ah? Todos los ministerios, los municipios también. Hay muchos lugares que ustedes me imaginan son propiedad fiscal, pero además tiene el control superior de los bienes nacionales de uso público. ¿Cuáles son los bienes nacionales de uso público? Aquellos que la propiedad de la nación toda. Por ejemplo, una plaza. ¿Mm? Y con eso, como competencia, había en el tiempo anterior a que asumiera yo, se habían hecho varios intentos, y algunos exitosos, de recuperar algunos sitios de memoria, pero no había una política ordenada para rescatar la memoria y ponerla en valor. Entonces, en este contexto es que asumo yo. Por si no lo saben, el Ministerio de Bienes Nacionales es un edificio
que está justo en la esquina de Santa Rosa con la Alameda, un lugar súper concurrido, eh, todas las protestas que hay pasan por allá, y es un edificio antiguo, que antes fue banco y varias otras cosas, por lo tanto por dentro son bonitas las oficinas, revestidas con madera. Y bueno, llegué yo, eh, me senté en la oficina, me acuerdo, y me sentía como incómoda. Algo había que no me gustaba. Empecé a recorrer todos los pisos del ministerio saludando persona por persona y fue súper coincidente que muchos funcionarios me contaron que ellos se quedaban trabajando muchas veces en la tarde hasta altas horas de la noche y penaban. Cada uno me contaba una historia distinta de la otra, donde habían hechos que no eran entendibles, pero que les habían pasado y bueno, en realidad daban susto. Y con estas sensaciones dije, ¿qué habrá pasado acá? Empecé a averiguar y esto fue la sede del Comando Conjunto. Para los que no sepan, el Comando Conjunto fue un organismo de represión en los principios de la dictadura, muy siniestro, donde se juntaron todos los servicios secretos de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General de Carabineros a planificar la represión. Y esto no les duró mucho porque no se pusieron tan de acuerdo en quién manda, quién obedece, en fin. Pero mientras estuvo funcionando, la represión fue terrible. Ahí se planificaron muchos asesinatos, por ejemplo, el del importantísimo líder sindical Tucatel Jiménez, y se detenía gente en ese edificio, hay unos subterráneos, se la detenía ahí y después se la trasladaba normalmente a un lugar de ejecución, así de duro era, ¿no? La gente que pasaba por ahí en general, más que torturarla, buscaban, primero la torturaban, pero luego la mandaban a otro lugar a asesinarla. Entonces pregunté si alguien había hecho algo como de sanación y me dijeron que alguna vez se hizo una misa, pero nada más. Entonces pensé que sería bonito tratar de dar a conocer esta historia, pero también de limpiar este lugar, de darle unas energías distintas a través de un acto ecuménico. Y esto lo organicé sin contarle a los funcionarios, simplemente los citamos un día en la tarde y llegaron autoridades eclesiásticas de distintas religiones, de la católica, luterana, protestante, en fin. Eh, También estuvo varios integrantes del Inti Illimani, hicimos un acto. Y antes de eso yo me pregunté si es que habrían personas que fueron víctimas del Comando Conjunta dentro de los funcionarios del ministerio. Y averigüé que sí, que habían dos mujeres que llevaban más de 20 años trabajando en bienes nacionales y nunca habían contado esto, que habían sido víctimas en ese mismo edificio en que todos los días iban a trabajar de la represión. Y conversé con ella, les pedí autorización y me dejaron que le hiciéramos un homenaje. Bueno, y esto produjo dentro de los funcionarios algo muy especial, porque la mayoría no sabía lo que había pasado y quedaron muy impactados, y lo que sabían llevaban muchos años guardando silencio porque aún había mucho temor a contar esto, mucho temor a comentar esto. Entonces fue muy bonito lo que sucedió y de ahí pensamos en todo el equipo que si esto pasó acá, ¿cómo no lo vamos a hacer en el resto del país? Qué importante es que sepamos dónde fue la represión, qué importante es que lo demos a conocer y que hablemos de esto. Y siguiendo entonces con esta idea, fue que iniciamos la recuperación de varios lugares que habían sido sitios de violación a los derechos humanos.
Por ejemplo, uno de ellos, Londres 38, que está ahí cerquita del ministerio, en la calle Londres, ahí en el barrio París-Londres, en pleno centro, cerca de su universidad, para que se vayan a dar una vuelta si es que no lo conocen, porque es un barrio muy lindo. Y era una antigua casona, en su tiempo de haber sido muy elegante, donde funcionaba en ese entonces el Instituto O'Higginiano. ¿Qué era el Instituto O'Higginiano? Era, bueno, como dice su nombre, un lugar donde se resguardaba la memoria de Bernardo O'Higgins, pero con gente ligada a la dictadura, que en la época de la dictadura, a través de bienes nacionales, le dieron a título gratuito este inmueble, ¿no? Y ahí funcionaba. Resulta que estos señores en el tiempo ya se les estaba acabando el financiamiento, no tenían cómo mantenerse, esta casa grande, costosa, difícil de mantener, y se empezó una larga negociación en que terminó con que ellos vendieron la casa, nos vendieron este patrimonio que habían recibido gratis. Bienes Nacionales puede comprar inmuebles privados, particulares, para alguna función pública. Y nuestra idea era que ahí funcionara, administrado por las agrupaciones que estaban en torno a Londres 38, un sitio de memoria. ¿Qué era Londres 38? Fue para la dictadura un lugar de tortura y exterminio, especialmente de la gente que militaba en el partido del MIR. Pasaron muchos miristas y varios de ellos, todos torturados, algunos ejecutados y otros incluso que fueron parte de la Operación Cóndor, que bueno, ya pueden ir al Museo de la Memoria y ver qué es lo que era, pero era una forma de represión internacional. Y este era el lugar preferente para ellos, no exclusivo, pero preferente. Entonces, habían como 7 agrupaciones en torno a la memoria de Londres 38, algunas víctimas y otros familiares de víctimas de ese lugar. Cuando lo recuperamos, le dijimos, aquí están, a qué fundación les hacemos la concesión, es decir, una entrega a título gratuito por un tiempo determinado para que la administren. Y bueno, ellos no se ponían de acuerdo. Es más, entre ellos no se llevaban muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí nos dimos cuenta que había un trabajo largo que hacer, que ya no tenía nada que ver con las atribuciones de bienes nacionales, pero había que hacerlo porque ya estábamos con esta casa y tenía que tener esa función, que fue durante 9 meses, se parió una agrupación única. Se trabajó con ellos para que llegaran al consenso de formar una sola agrupación para administrarla. Lo logramos, todo esto se documentó, fue muy bonito el trabajo, muy serio, trabajamos con la Flaxo en esto, y bueno, ahora ellos tenían que hacer la museografía, es decir, bueno, la restauración de la casa y la museografía. ¿Cómo iban a mostrar lo que había sucedido? Por suerte, esta casa en más de 30 años casi no había tenido cambios. Estaba prácticamente igual que cuando fue este centro de detención y tortura. Entonces, bueno, tampoco Bienes Nacionales tiene plata para eso y seguían pidiéndonos a nosotros. Y ahí yo les dije, ¿por qué no van a otros ministerios? Si no hay en el presupuesto, ustedes saben que los presupuestos fiscales son, lo hemos visto ahora con los últimos casos de la contingencia, tienen un fin muy determinado y no se pueden usar en otra cosa y se deben rendir. Entonces yo no podía, había una ley que rige el presupuesto de bienes nacionales, no podía entregar algo que no tenía las atribuciones legales. Bueno, aquí me lo pedían. Entonces le dije, vayan a otros ministerios que sí pueden hacer de alguna manera un financiamiento para ustedes. No, me dicen, no nos reciben, no me abren la puerta. Y bueno, resultó que no todos tuvimos la misma lectura que yo les contaba de nuestra presidenta, víctima de la violación de los derechos humanos y que era una oportunidad para avanzar en la memoria. Así que, obligados a hacernos cargo de esto,
Y empezamos alianzas con universidades, bueno, algunos programas públicos, en fin, y se logró hacer la restauración, la museografía, y hasta el día de hoy Londres 38 es un lugar al que uno puede ir, visitar. Hay un recorrido guiado donde uno puede ver, sentir, imaginar de manera muy vívida lo que vivió la gente que está detenida y que fue torturada o ejecutada en ese lugar, que también los invito a conocerlo. Bueno, y así empezamos a recorrer distintas partes del país con la misma experiencia, buscando que si hubiera, por lo menos en todas las regiones, un lugar donde se recuperara una casa, se administrara por las agrupaciones que habían tenido una historia en relación a ese sitio y se abriera al público para que conociera vivencialmente lo que ahí ocurrió. No alcanzamos en el periodo en que yo estuve, durante el gobierno de la presidenta, a estar con un sitio en cada región, pero hasta el día de hoy siguen tratando de implementarlo. También con esta mirada de poder tener el control superior de los bienes nacionales de uso público, es que pudimos de alguna manera tocar los memoriales. Quizás muchos de ustedes conocen y ni siquiera saben de qué se trata, que cerca de su casa, por el lugar que pasan habitualmente, por donde caminan hacia la universidad, a hacer sus trámites cotidianos, hay algún memorial y no saben de qué se trata. Estos memoriales nosotros quisimos ponerlos en valor, son normalmente hechos por familiares y hicimos un libro de fotografía con una edición de lujo, muy bonito, también con Flaxo, con fotos de Alejandro Jope. Primero levantamos la historia en cada uno de ellos y luego fue el fotógrafo a los lugares que le pedimos, sacó fotografía y quedó un libro precioso como homenaje a estos memoriales que están en las calles o en las plazas preferentemente. También hicimos un documental por María Elena Wood sobre la memoria. Creamos una ruta patrimonial. Dentro hay un programa en bienes nacionales muy bonito que recorre todo el país, donde son como unas guías turísticas y nos cuenta todo lo que hay en ese lugar, cómo llegar. Sí podemos hacer el recorrido en bicicleta, a pie, en micro, en auto, en fin, la historia, pero con fines turísticos. Hicimos una ruta ahora de la memoria para Santiago. Esto está en la web de Bienes Nacionales, cualquiera lo puede ahí descargar, sobre los sitios de memoria que hay en nuestra ciudad. Y tal vez la cosa más simbólica fue que aquí íbamos contando información y nos preguntamos, bueno, ¿cuántos lugares se dedicaron a hacer centros de detención, tortura, ejecución, y eran fiscales a lo largo de todo el país? ¿Habrán estado a lo largo de todo el país? Entonces, en aquel momento, la historia que había esto era muy oral, porque la gente que había sido víctima y fue llevada a estos centros, entraba y salía normalmente vendada. Por lo tanto, no se sabía, y se conocían por nombre de fantasía, no se sabían dónde estaban. Así que con un grupo pequeño, después de las 6 de la tarde y sin que nadie supiera, para que no pasara nada que impidiera que esto llegara a ver la luz, nos pusimos a sacar información de los informes Balich y Rettig. Y de ellos obtuvimos los centros, lugares para ver dónde estaban, seguimos investigando y logramos determinar que había 514 en el país, solo de propiedad fiscal. 514 que preferentemente
eran regimientos, comisarías u hospitales, y que estaban a lo largo de todo el país, desde el extremo norte al extremo sur, siendo el de la isla Dawson el más austral del todo. Con esta información hicimos un catastro. Pusimos la fotografía de lo que hoy día está, cómo está ese lugar. Pusimos el nombre de fantasía con que se conocía, la historia de lo que sucedió ahí, la dirección domicilio, pero además georreferenciado, y a quién estaba destinado entonces y a quién está destinado en el momento que construimos esta información. Y creamos un mapa con puntitos, el mapa de Chile con los puntitos con la ubicación de cada uno de ellos, pero además lo hicimos digital. Es decir, dentro de la web de Bienes Nacionales había un banner con toda esta información, pero donde la gente podía empezar a contar su historia, podía empezar a contar lo que vivió él o de algún familiar, o a lo mejor era un vecino y no supo nunca lo que pasó, toda la historia que tenía en torno a ese sitio. Bueno, y resulta que cuando yo tenía esto listo para hacer el lanzamiento, no quisieron que lo sacara. Hubo algunas personas de importantes cargos en el gobierno que encontraron que esto podía ser muy complicado para especialmente las Fuerzas Armadas, porque creyeron que esto iba a volverse un lugar de procesión o algo así. Pero resulta que yo ya tenía anunciado el lanzamiento y no lo podía parar, así que lo hice. Y la noticia no tuvo tanta repercusión nacional como sí internacional, porque era la primera vez en el mundo, con todas las dictaduras habidas y por haber en todos los continentes, en que se daba a conocer los sitios fiscales que fueron lugares de detención, de tortura o de ejecución. Me entrevistaron hasta de China. La verdad es que fue un trabajo muy bonito y la gente empezó a escribir cosas increíbles. Y debo reconocer que una de las que más me conmovió fue un señor que dijo que él había estado detenido en X lugar y que cuando salió de ahí, sobrevivió, le contó a su familia lo que había pasado y nadie le creyó. Pero ahora que habíamos hecho esto y lo habíamos puesto públicamente a disposición de cualquiera, su familia la había creído. Así que eso fue muy hermoso y creo que esto marcó la posibilidad de visibilizar algo que era un secreto a voces, pero una historia muy oculta para otros. Y otra de las cosas que hicimos acá fue destinar el terreno para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. No era fácil, tenía que ser un terreno bien ubicado, tenía que ser un lugar grande, esto iba a ser una instalación importante, y encontramos uno magnífico donde está ubicado ahora, justamente donde está la estación del metro Quinta Normal, que incluso tiene un acceso desde el metro al museo, y se destinó para esos efectos. Y así, siguiendo con el tema de la memoria, en lo que a mí me tocó participar, es que al final del gobierno de Bachelet, el 11 de enero del 2010, se inaugura el Museo de la Memoria, que la presidenta me concedió el honor de nombrarme como la primera directora ejecutiva del museo, y fue un hecho de mucha polémica. Se decía que debía ser un lugar para unir a los chilenos y el museo no unía a los chilenos. La verdad es que yo creo que ese no es el rol del Museo de la Memoria. El rol es otro. Durante aquellos que vivimos
durante la dictadura sabemos que se impuso un relato único, se impuso un relato que negaba lo que estaba sucediendo, que tergiversaba la verdad, que aquellos que buscábamos conocer la verdad entendíamos que esto era un acto subversivo, era un acto eh, perseguido, donde la dictadura fue muy hábil y hizo cosas infantiles vistas hoy día, pero logró engañar. Por ejemplo, la puerta de Morandé 80, que era por donde habitualmente el presidente Allende entraba a La Moneda y por donde se sacó el cadáver de Allende. La cerraron, la eliminaron, la pared continua. No había por dónde salir, no salió el presidente muerto. Y después, el presidente Lagos fue quien reabrió la puerta de Morandé 80 y hoy día está justamente en el mismo lugar que estaba antes. También sacaron el número de Londres 38. Todo el mundo hablaba de Londres 38. Y si uno va a la calle y no existía el número 38, es que no existió el lugar. ¿Mm? Y ha sido una manipulación brutal para engañarnos. Y hay mucha gente que fue engañada. Hay mucha gente que no supo lo que ocurrió. A mí me impactaba, pero durante los primeros días, bueno, y mucho tiempo en que se abrió el Museo de la Memoria, mucha gente que lo visitaba me decía, ¿sabe? Yo vengo a conocer lo que pasó en mi país en ese periodo. ¿Y por qué usted no vivía en Chile? No, sí, yo vivía acá, pero no sabía. Así era posible. Es cierto, se podía vivir mirando televisión nacional, leyendo el Mercurio, y sin saber lo que ocurría, y que además que la prensa fue censurada y manipulada brutalmente. Yo los invito a recorrer el Museo de la Memoria, los que no hayan ido, y ver los titulares horrorosos que ahí existían y la manera en que nos engañaban. Entonces, yo creo que el verdadero rol del Museo de la Memoria fue contribuir a que justamente todas estas violaciones a los derechos humanos, todos estos crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura durante los 17 años en que estuvo gobernando, se conocieran, se visualizaran. Era necesario ponerle nombre a las víctimas y nombre a los victimarios, que no fuera una cosa etérea. Si ustedes van al museo, los que no lo han hecho, y se paran frente a lo que llamamos la nube, es un océano de rostros de personas, de fotografías en blanco y negro, porque son del año 73, de niños, de mujeres, de adultos, de ancianos, jóvenes, preferentemente jóvenes. Todas esas son personas detenidas desaparecidas. Todas esas personas fueron ejecutadas por la dictadura. Y mirarlo, ver la cara, pensar que se parece a alguien, pensar que tenía mi edad, donde además yo puedo identificar en un panel computacional, puedo identificar cada rostro y saber la historia de él, créanme que es una experiencia que hace que uno no salga igual que entró. Y eso era muy necesario. Eso era, yo diría que una falta enorme que permitió no solo nacional, sino que internacionalmente visualizar en un lugar que no es un sitio de memoria, ahí no ocurrieron esas cosas, pero es una gran colección hecha con donaciones. Toda la gente que ha sido víctima, ha tenido familiares o ha querido contribuir de alguna manera a esta memoria, ha donado y con ello se ha hecho las colecciones que se conservan en muy buen estado y ha permitido que podamos sentir, no solo ver, también sentir lo que pasó y tener una dimensión global de la represión en este país. Y así, porque avanza la hora, eh, quiero contarles muy brevemente lo que yo personalmente reflexioné frente a estos 50 años del golpe militar.
Primero contarles que a mí me molesta grandes eslogan que digan que esta es una fecha para pensar en el futuro. Sí, está muy bien pensar en el futuro. Todo este recuerdo es para construir el futuro. Pero primero hay que hacer una gran tarea en Chile, que es conocer el pasado y reconocerlo, es decir, valorarlo. Creo que en eso, a pesar de estos esfuerzos que le he contado, todavía somos deficientes. También es muy difícil construir el futuro cuando tenemos crímenes e injusticias. Una de las cosas más conmovedoras que yo escuché fue de víctimas de la dictadura que fueron torturadas por personas en regiones, preferentemente, y que hasta el día de hoy eran vecinos de quienes los habían torturado. Que cada vez que tenían que ir a comprar el pan, tenían que pasar por la puerta de su torturador, quien estaba libre, quien no había tenido un juicio, quien no había pasado ni un día en la cárcel. ¿Cómo podemos como sociedad construir un futuro sólido de democracia si todavía tenemos esta deuda? Ni hablar la deuda de los detenidos desaparecidos. ¿Cómo todavía no sabemos lo que pasó con tanta gente? Conozco gente cercana que han matado a sus familiares, a los que les han pasado no un cuerpo, rostro, un hueso, y le han dicho que son ellos. Lo han enterrado y después le han dicho que se habían equivocado, que no eran ellos y que estos otros restos sí son los de sus familiares. ¿Se imaginan lo que uno siente con eso? La rabia, la vulneración. Bueno, hay algunos que ni siquiera han tenido esa oportunidad y eso, bienvenido al plan de búsqueda, es una de las mayores necesidades y uno de los mayores dolores. Si queremos pensar en el futuro, tenemos que saber lo que pasó y tenemos que enterrar a los muertos. Y además, yo diría que estamos al debe todavía en reparación. Hay, por supuesto, las pensiones, eh, la visualización a través del Museo de la Memoria o de otros sitios, pero todavía estamos muy al debe, en justicia, en información, y quizás una de las cosas más importantes, si queremos que nuestra sociedad no cometa de nuevo estos horrores, si queremos que este país tenga una democracia más sólida, más justa, es que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen que pedir en conjunto perdón por lo sucedido. Así lo veo yo. Ha habido algunos intentos personales, institucionales, de pedir perdón, pero esto tiene que ser como país y tienen que estar el presidente de la República, presidente del Senado, del Congreso y, por supuesto, de la Corte Suprema, que fueron parte de la dictadura, cómplices de la dictadura, tienen que hoy día reconocer esa situación y pedir perdón en conjunto. Con esto logrado desde mi particular, exclusiva y excluyente visión, es que creo que sí podemos pensar en el futuro, que sí podemos construir un país más justo, un país más inclusivo y un país en que no voy a decir que se vaya reconciliando, porque creo que va a ser irreconciliable para las generaciones que vivimos este dolor tan grande que fue la dictadura y el golpe militar, sino que un país que a futuro sepa convivir, sepa dialogar y evitar un posible golpe o quiebre de la democracia. Esto es lo que les quería contar hoy día sobre memoria, patrimonio y derechos humanos, en torno a lo que personalmente he vivido y que espero que mi experiencia por lo menos sirva para motivarlo,
para que visiten alguno de estos sitios, puedan sentir lo que ahí se vivió y puedan sacar ustedes sus propias conclusiones. Romy, yo creo que quedamos todos impresionados de todo lo que se hizo por el patrimonio y la memoria. Leí algunas preguntas en el chat y lo primero que te quería expresar es tu compromiso y la valoración del compromiso que tuvieron en rescatar esta historia terrible de nuestro país. Y también, como bien dices tú, el reconocer el pasado, que es fundamental para todos y todos. Le voy a pedir a Alberto si nos pudiera, porque tenemos algunas consultas en algunas preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, Romy, por la excelente presentación. Fernando Silva saluda, dice muy buenas tardes y manda cariños a ambas, ¿no? Y dice que esta es una muy buena instancia, muy buen seminario. Verónica Valenzuela pregunta, ¿de qué manera ha respaldado el Estado la recuperación patrimonial de los lugares que anteriormente funcionaron como sitios de tortura en Chile? Algo se mencionó, pero a lo mejor pide que se pueda configurar, agregar algún antecedente. Y Daniel Santibáñez nos pregunta lo siguiente, dice, estimada Romy, buenas tardes, muchas gracias por su exposición y especialmente por la experiencia que nos comparte. Mi pregunta es la siguiente, sabemos que la memoria juega un rol determinante no solo en el recuerdo de las violaciones a los derechos humanos, sino que en la conexión permanente de rechazo moral masivo que debieran generar acciones como la tortura y el homicidio. ¿Cuál sería desde su punto de vista el principal obstáculo que enfrenta la memoria para cumplir ese doble rol? ¿Es por la ideología política de los gobiernos de turno? ¿Es por el paso del tiempo, el olvido y la desconexión con las nuevas generaciones que puede producir? Y agradece, por supuesto, nuevamente la presentación. Verónica Valenzuela vuelve a preguntar cómo influye la preservación del patrimonio histórico en nuestro país en la memoria colectiva y los derechos humanos. ¿Ah? Y agrega que desde la perspectiva chilena en la recuperación del sitio de memoria, pregunta cuáles son las diferencias en el proceso de reconocimiento en comparación con otros países latinoamericanos como Argentina y Uruguay. Esos son los comentarios y preguntas que hay en el chat de preguntas que ha hecho el público que se fue conectando de a poco y que ha llegado a una muy buena audiencia, les comento. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado principalmente, haber atendido y por sus preguntas, que la verdad cada una de ellas da para una charla en sí misma. Así que voy a tratar de contestar de una forma integral, pero que apunta hacia las distintas consultas. Primero, en torno a las políticas de Estado para la recuperación de sitios de memoria, quiero contarles que lo que yo he visto es que la continuidad de ellas depende efectivamente mucho de la ideología del gobierno, ¿ya? Después del gobierno de Bachelet vino un gobierno de Piñera, donde estas políticas fueron minimizadas y luego se volvieron a retomar en el próximo gobierno de Bachelet. Y ahora, bueno, después vino otra vez un gobierno de Piñera. Yo, la verdad que ahí no seguí mucho el proceso, pero les puedo decir que en la semana pasada me reuní con la que era hasta ayer ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, que hoy día es ministra del Ministerio de Desarrollo Social, justamente para conversar sobre este tema, y ella me contó que una de las cosas más importantes de los 50 años es recuperar esta memoria, es tener un sitio de memoria a lo menos en cada región del país,
este catastro que nosotros construimos con los inmuebles fiscales, se está tratando de recuperar la información y reconstruirlo, es lo que me contaba. Entonces, siento que esto es algo que no estamos haciendo bien, porque no depende, no debería depender de la ideología de cada gobierno. Pasó en el país y debe mantenerse en nuestro país y mostrarse. En eso, atendiendo a otra pregunta que me hacían, ha sido Chile menos constante que otros países en la recuperación de estos centros, en la atención y financiamiento de estas iniciativas a través de las agrupaciones. Hay otros lugares hay otros países donde hay programas, donde se les financia, donde se mantienen. Acá es algo más esporádico, por llamarlo de alguna manera. Se mantiene, pero no hay una constante y creo que es necesario, no es una historia que se acaba el día siguiente de cumplir 50 años de la conmemoración del golpe. Es una historia que va a seguir por siempre. Por lo tanto, vale la pena la mantención, la recuperación. Y eso también, aludiendo a otra pregunta que me hacían, es uno de los obstáculos. Todavía hay mucha gente viva, tanto victimarios como víctimas, y en bandos opuestos e irreconciliables. Esto también, por ejemplo, en Argentina, ¿qué sucedió? Se acabó la dictadura después de perder una guerra. Es muy distinto salir derrotado que en el caso chileno, donde el dictador pasó a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, senador designado, tenía un poder enorme, no solo él, sino que el resto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy distinto. La gente se empezó a cuestionar lo que pasó en la dictadura, así lo veo yo, cuando se conoció que Pinochet había robado fondos públicos. Solo en ese momento empezaron a creer masivamente que efectivamente podría haber existido torturas, exterminios, violaciones a los derechos humanos como ocurrieron. Y eso nos puso en una situación muy diferente, que hasta el día de hoy no se salda del todo. Hasta el día de hoy, y se me ocurren varios ejemplos que por tiempo no vamos a mencionar, nombrar a ciertos personeros de la dictadura, contar lo que pasó, algunos lo consideran que es un ataque personal. Entonces, es un gran obstáculo que nuestro proceso de recuperación de la democracia fue tan particular y sin embargo maravilloso, una fiesta haber vuelto a la democracia, pero esto no permitió visualizar la historia reciente, condenarla y sancionarla como era debido. De esta manera, creo yo, recuperando esta historia, mostrando lo que fue, conociendo directamente lo que pasó, dónde pasó, escuchando los testimonios. No creo que nadie que escuche a viva voz, como hay una posibilidad en el Museo de la Memoria de escuchar las grabaciones y ver imágenes de las personas que nos cuentan lo que vivieron, no creo que alguien pueda salir indiferente. Quizás hay muchos que ignoran todavía lo sucedido y eso es un reconocimiento muy importante para justamente como sociedad crear un nunca más sólido, un nunca más trascendente y un nunca más el de que aprendamos no solo lo que condenamos hace 50 años, sino que hoy día cuando yo ataco a mi compañero de curso porque opina distinto, cuando yo hago estrategias para que no sean transparentes las elecciones,
cuando yo discrimino a alguien porque tiene otra nacionalidad. Eso también son violaciones, no violaciones a los derechos humanos, pero son ataques a los derechos humanos. Eso también son actos que no nos permiten construir una sociedad más justa, una sociedad más comprometida con el bienestar de cada uno de nosotros. Y eso también es una invitación importante a reflexionar de qué manera hoy día yo, en mi ámbito de interacción, promuevo o vulnero los derechos de las demás personas. ¿Cuán enterado estoy de esa situación en Chile? ¿Cuán enterado estoy, por ejemplo, de la trata de blancos? ¿Cuán enterado estoy de la separación de los niños respecto de sus padres cuando son migrantes? ¿Cuán enterado estoy del acceso a la justicia cuando la gente tiene escasos recursos? En fin, cosas muy cotidianas y que no vemos y que tal vez también se siguen vulnerando los derechos humanos de las personas. Esa es la reflexión profunda que ojalá lleguemos después de conocer y dimensionar y sentir los horrores de esta triste pero dura historia chilena, que también tiene cosas muy lindas. También la solidaridad que estuvo presente entre las víctimas, también como de un bando a otro se ayudaron, muchas historias en que gente estaba detenida y resulta que el soldado era su vecino, había sido el alumno de ese profesor que estaba detenido y se la jugó para sacarlo de ahí o para llevarle la carta de un familiar. En fin, también hay historias bonitas dentro de la desgracia y dentro del horror y que también nos enorgullecen. Todo eso, lo bueno y lo malo, todo lo que pasó, los hechos, simplemente los hechos deberían salir a la luz para, desde mi opinión, fortalecer nuestra democracia y ser una mejor nación, ser mejores personas. Muchas gracias, Romy. Y creo que nos quedamos con tus últimas palabras. Lo importante de ver lo que pasó y para construirnos como mejores personas y como un mejor país. Muchas felicitaciones y agradecerte por querer compartir tu visión esta noche con nosotros. Quiero dejar los invitados porque seguimos. Muy bien. El miércoles 23 de agosto estará Oriana Bernasconi, que es socióloga y doctora en sociología, hablando sobre su texto, presentando su texto documental La atrocidad. El martes 29 de agosto, Mario Weisblum, exponiendo sobre los desafíos para un buen futuro. Y terminaremos el martes 5 de septiembre con Genaro Arriagada, con su exposición, conferencia, Los Caminos de la Unidad Popular. Muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron. Dos avisos, les va a llegar una encuesta porque nosotros siempre evaluamos nuestras actividades y en la próxima semana subiremos al canal YouTube la conferencia. Me lo han preguntado, yo creo que a finales de la próxima semana estará publicado en nuestro canal. Y muchas gracias, Romy, por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.